Continuamos con la Volvemos, ponencia qué número bien. 4. Adelante. Estos temas a veces son difíciles y dolorosos. No creo que sea casual que se haya caído el, la corriente, porque yo tuve la bendición de cuidar de mi mamá sus últimos años y ella detestaba que yo abordara estos temas. Fue muy doloroso para ella confrontar su historia. Y te pido perdón, mami, yo sé que no te gusta que hable de esto. Y le pido perdón a todas las madres que nosotros como hijos las hemos juzgado, las hemos criticado, las hemos señalado. Y eso es lo más importante de este congreso, porque cada uno de los ponentes ha hablado de lo vital y trascendental de observar a mamá en cómo se pudo inventar a través de tantos eventos traumáticos, tantas cosas dolorosas que tuvo que vivir, y que nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra sensación de no me quiere, viene de nuestra posición de niños frágiles heridos. Y a mis 52 años puedo decir que soy responsable del dolor que siento ante cada circunstancia adversa. No es lo que me ocurrió, es cómo yo voy a procesar lo que está ocurriendo a cada momento sin señalar afuera lo que estoy viviendo adentro. Esa conexión que nos regala el microquimerismo es una evidencia científica que demuestra que vivimos dentro de mamá y que mamá siempre nos va a amar, mamá siempre nos va a sentir, mamá siempre va a darnos en lo que pueda y en lo que tenga. Pero hay algo muy importante, por lo menos en el caso, y hablo ya de mi propia experiencia, cuando mamá tiene varios hijos, en donde nos vamos haciendo grandes y vamos observando las diferentes dinámicas de mamá con cada hijo, es doloroso observar cómo mamá ama a otros y podemos sentir que a nosotros no nos ama, pero es una percepción. Lo puedo decir con total certeza. Hubo una vez que mi mamá tuvo un evento, le dio una CB y a los días se sentía muy mal y estaba otra vez con la tensión súper alta después de casi un mes hospitalizada en casa y con tratamiento. Y otro evento de ACV con una tensión elevada podría ser definitivo. Y estando muy mal, llamó a todos. Yo que estaba en la casa, que me dediqué a llamar a la hermana médico, al que estaba afuera, porque pensábamos que iba a partir. Me quedé como espectadora que ella llamó a cada nieto, literalmente llamó hasta el perro para despedirse y de mí no se despidió. Yo simplemente guardé silencio. Observé cómo cada una de las personas entraban y salían, las llamábamos por teléfono, daba instrucciones de qué se iba a hacer. Y me quedé observando esa obra de teatro. Cuando todos se fueron, a la hermana que me dio la médico, la mayor, que adoro, honro y respeto, me dio las gracias por haber estado ahí, por haberlo alertado, porque logró detenerse el cuadro que tenía mi mamá y pudo controlarse. Hasta una enfermera, un médico fue a atenderla. Esa presión arterial tan alta. Y yo le hice saber, ¿te diste cuenta que llamó a todos? Hasta la perra la llamó y a mí no me llamó. Yo no puedo decir que mi mamá no me quisiera, porque estoy consciente de que ella tiene un lenguaje de amor diferente al que yo hubiese querido tener. Y este conocimiento que puedo compartir con ustedes a través de experiencias y de estudios me demuestra que cada madre ama diferente a cada hijo y que no se puede decir, ojo, si me pongo mi rol de nena chiquita, duele, duele mucho, pero como mujer adulta puedo decir que en el lenguaje del amor que ella tuvo para conmigo, me amó.
Me amó infinitamente. Literalmente mi mamá se quitaba el pan de la boca para dárselo a mis hijos. En extensión, me amó a mí. Literalmente revisaba qué había en su casa, en la alacena, para dármelo a mí, para que a mí no me faltara y darle a comer a mis hijos en los momentos de crisis. Entonces, sí me amó en sus términos, de la forma que ella podía amarme. Pero mi niña chiquita berrenchuda que quería que me apapachara, que se sentara conmigo orgullosa a escuchar de estos temas, no pudo. Me mandaba a callar. No le gustaba hablar de las cosas que yo hablo. Y me tocó ser la que la preparó para poder entender tantos eventos dolorosos de su vida, tantos recuerdos traumáticos, tantas cosas que sufrió durante toda su vida, porque fue una mujer que en diferentes circunstancias fue víctima de diferentes abusos. Y lo que tenía para darme era un amor de una mujer con dolor. No podía darme un amor diferente, o el que yo anhelaba, o el que yo quería. Y conociendo transgeneracional, investigando, poniendo la lupa, ese resentimiento que yo pude sentir por mi hermana mayor, de la forma como se amaban la una a la otra, tuvo tanto sentido, tanta lógica. Las dos, a lo mejor estos temas profundos del ser, del alma, del acuerdo de almas, es algo profundo, muy denso para algunas personas entender. Pero mi hermana mayor y mi mamá estaban destinadas a encontrarse. Cuando pude observar esa dinámica desde ese punto de vista, que eran otra vez dos almas que se estaban conectando nuevamente para amarse, que mi hermana mayor es doble de la bisabuela y mi mamá es doble de mi abuela. Mi bisabuela murió siendo mi abuela una niña de 6 años y quedó mi abuela abandonada y tuvo que trabajar desde los 7. Puedo entender por qué mi hermana se desvivía por ella y por qué mi mamá adoraba a mi hermana mayor. Y fue hermosísimo ver cómo esas dos almas se pudieron reencontrar y ya no hubo dolor en mí, ya no hubo resentimiento, rabia, esa angustia de sentir que no soy suficiente, que haga lo que haga, mi mamá no me va a querer más. Era porque no necesitaba desvivirme, no necesitaba hacer grandes esfuerzos, no necesitaba que yo me convirtiera en víctima, no necesitaba que yo la cuidara y siempre postergara mi vida para que ella estuviera bien, porque ya me amaba. Entonces vamos a la siguiente lámina, por favor, para hablar sobre el lenguaje del amor. Y esto es algo muy importante que nos puede dar a entender desde dónde yo me conecto con mamá. Somos aquí todos adultos y dentro de nosotros habita una nena, un nene chiquito. No hace falta historias como la que comentó la persona que habló contigo al principio, Salvatore, que nos contó una historia muy fuerte de violaciones y abusos, para creer que mamá no me quiere. A veces, nada más, y tengo el caso de un paciente que era una niña y quería que su mamá le comprara, perdón, una muñeca. Y la mamá, el papá le había dado el dinero para pagar el alquiler y la señora estaba contando los billetes para la quincena, para pagar el alquiler, para comprar comida. Y la señora estaba angustiada porque no le alcanzaba el dinero, pero ella, siendo una niña pequeña, insistía y insistía que le compraran una muñeca. La mamá, estresada por el aspecto financiero, le contestó feo y se desahogó con ella en una golpiza. Le dio con la correa para que no molestara más. Y a partir de ahí, de algo que a lo mejor para nosotros es insignificante, pero para un niño de 4 o 5 años es trascendental. El poder ver que mamá no me quiere, veo que tiene dinero y no lo quiere invertir en mí, que no me quiere complacer, que no me quiere dar lo que yo quiero, puede generar una disociación de la realidad y puede hacerlos creer que no soy suficientemente buena y por eso mi mamá no me da. Entonces, si yo soy una adulta que tengo una edad cronológica, que tengo compromisos de adulta, pero me dejo gobernar
por las emociones, por los traumas, por los conflictos de la infancia, en donde creo que no soy suficiente, voy a manifestar en mi vida real esa realidad, esa percepción, esa creencia. Porque la sensación de mamá no me quiere me va a bloquear, me va a impedir, me va a herir tanto que no tengo, no tengo pareja, no tengo salud, no me alcanza el dinero, no soy abundante. Entonces, si yo percibo en los recuerdos del pasado o interpreto cada circunstancia que tengo con mamá, como es que ella no me quiere, viste cómo me contestó, viste cómo me trata, para los otros sí hubo, para mí no hubo, mamá no está, mamá no me habla, pues simplemente me voy a sentir carente y voy a estar creando una realidad carente en todas las áreas de la vida. Entonces, es una forma de comenzar a abrir el aspecto de entender qué pasa con mi relación con mamá. Desde qué momento de la infancia, desde qué recuerdo, desde qué circunstancia de esa nena chiquita yo puedo creer que mamá no me quiere. Y aquí es donde entra lo que vengo a regalar el día de hoy como una de las herramientas, porque hay muchísimas formas de abordaje terapéutico para volver a tomar a mamá, lo que son los 5 lenguajes del amor. Este ejercicio yo suelo hacérselo a mis pacientes para que puedan entender qué pasa. Ahí no se ve mucho la diferencia, pero está la nena chiquita que habita en mi sombra y cuando yo la integro y logro entender desde dónde mamá me expresa su amor, me convierto en una adulta capaz de maternarse. Ese es un término que está ahorita muy en boga, de convertirnos en nuestros propios padres, porque lamentablemente todavía no está comercializada la máquina del tiempo en donde yo pueda ir al pasado a sanarme, a salvarme, a decirle, mamá, esa lucha del y si mamá hubiese hecho esto, y si papá hiciera esto, es un intento frustrante porque el y si no existe. No podemos cambiar lo que fue perfecto. Lo que sí yo puedo hacer es integrar esa información y proporcionarme inteligencia, asertividad, discernimiento, resiliencia para poder entender qué fue lo que pasó, desde dónde mamá siempre me ha amado. Y eso a mí me ayudó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes, poder entender cómo me ama mamá, cómo es que ella expresa. A mi papá Dios me regaló el don del habla y tengo piquito de oro y me encanta hablar con las personas, pero ese superpoder que a mí me dieron no necesariamente tiene que ser el de los demás. Hay personas que preparan unas arepitas ricas, sabrosas, de esas que tienen el quesito, que les queda espectacular, que pueden servirte, así sea limonada, pero que le queda tan sabrosa. Y esos actos de servicio son su lenguaje del amor. O aquella persona que es masajista, que tiene a Quirón en las manos, que es un sanador increíble, que nos da un masajito por encimita aquí, ¡ah! Y te sientes bien. Eso son actos de servicio. El tacto, el sentir, el poder conectar con pequeñas caricias, esa es la forma de expresarse que está a tu lado. Hay personas que simplemente se quedan contigo en total silencio viendo una película y te están dando tiempo de calidad. Ese es su lenguaje del amor. Hay personas que están pendientes de regalarnos chocolates, de mira, fui a Traki, para los que no son de Venezuela, es una tienda espectacular que vende muchas cosas inútiles, igual que Mango Bajito, valga la cuña. Y que mira, vi esto para ti, sé que te gusta y te lo compré. Esos son detalles, regalos, que también son su lenguaje del amor. Entonces, ¿qué hago con mis pacientes? Por separado, a papá, a mamá y a los hijos, preguntarles cómo sabes que tu mamá te quiere, cómo sabes que tu papá te quiere, cómo sabes que, que sí existe esa conexión. Y ahí comienza a surgir información súper valiosa, porque ese ejercicio lo hice con mis hijos y resulta ser que yo estaba totalmente desfasada de la realidad, porque cada uno tenía un lenguaje del amor totalmente diferente.
Yo juraba que trabajar 24/7 fuera, viajar, vendiendo, aparte de terapeuta, soy empresaria, atendiendo clientes y proporcionarles techo y comida, era suficiente para demostrarles mi amor. Y resulta ser que ellos no lo apreciaban, no lo valoraban como yo hubiese querido mi sacrificio, que no me compro una pantaleta para ustedes, para darle todo a ustedes. Eso no era el lenguaje de amor de ustedes. No era para ellos importante. Pero mi hijo mayor, que fue Ujú. educado gracias a mi mamá, que estuvo dando la cara como mamá mientras yo estaba trabajando, le tenía la comida puesta, calientica, le lavaba la ropa y se la doblaba perfecta. Y uno, para una época del Día de las Madres, yo le preguntaba, ¿quién es para ti la mejor mamá del mundo? Esperando que me dijera, tú, mami. Y me dijo, mi abuelita. ¿Cómo es eso? Porque mi abuelita me tiene la comida caliente, la ropa limpia, y ahí me di cuenta que el lenguaje del amor que yo estaba a toda costa dándole a mis hijos era inútil, porque para él era importante los servicios, los actos de amor, de cocinar lo que le gustara. Y para mí esa información fue vital. Y cuando le hago la pregunta a mi segundo hijo, resulta ser que cuando yo le doy masajes en la espalda y en los pies, para él eso es la gloria. Que yo lo consienta, que le saque las espinillas, que le pase el alcoholcito en la espalda, para él eso es que su mamá lo adora. Entonces, 2 hijos criados con el mismo amor, con el mismo sacrificio y entrega, no sentían que yo todo lo que estaba haciendo por ellos era amor. Y en función de esa información me dediqué a crear lenguajes y momentos de encuentro diferentes para cada uno, para hacerles saber cómo yo los amo. Y mi hijo mayor hoy en día me dice, mami, tu torta de pan, de hecho, al terminar aquí voy a hacer una torta de pan para mi hijo. Tu torta de pan es la mejor. Y el otro feliz con que tengamos la oportunidad de darle un masaje. Entonces, como madres, el regalo el del día de hoy de mí para ustedes es que puedan reconocer qué lenguaje del amor tienen con sus hijos. A lo mejor sus hijos no interpretan ese sacrificio, esa conexión que ustedes hacen para llevar adelante la familia, sacar provecho al tiempo y darles un hogar. A lo mejor para ellos son pequeños regalos, a lo mejor es contacto físico, a lo mejor es actos de servicio, tiempo de calidad. Es importante que podamos descubrir cómo nuestros hijos se sienten amados y crear un puente, nutrir esa relación, dedicarles tiempo al lenguaje del amor de cada uno de ellos. Y en mi caso, me di cuenta con mi mamá que para ella el lenguaje del amor era la comida. Y en vez de preocuparme por darle de comer lo que el médico quería o lo que ella quería o lo que yo quería desde el ego cocinarle y lucirme, entendí que simplemente tenía que darle amor en la comida, tiempo de calidad en la comida, darle la pastillita sobándole la espalda. Me dediqué sus últimos años, sus últimos meses, más que todo ya con conciencia de esta información, a tratar de darle nutrimento al alma de nuestra relación. Y puedo decir a total satisfacción que dejé de ser víctima, que dejé de angustiarme porque no estaba viviendo porque la estaba cuidando, que dejé de postergarme para darle tiempo de calidad, atención de calidad a mi mamá y entender que lo que me dio fue suficiente, que si en una escala del 1 al 100 para mí había 25, esos 25 fueron buenísimos y que como ser humano eso es más que suficiente porque no me falta nada. No hacía falta que yo demostrara grandes sacrificios para que mi mamá me quisiera porque ya me quería, bajo sus términos, bajo su vínculo, bajo su lenguaje del amor. Y dejé de sentirme insuficiente, dejé de sentirme pobrecita,
dejé de sentirme la hija menos querida y pude reconocer que mi misión con ella era prepararla para partir, hablar estos temas que ella se rehusaba a escuchar, darle información sin violentarla a cuentagotas, para que ella pudiera tomar las acciones necesarias para poder partir en paz. Y me regaló los mejores meses, y me regaló suficiencia, y me regaló abundancia, y me regaló bienestar, paz, el entender que todo lo que le di a sus términos, a sus maneras, era lo propio que como hija yo podía darle. Siguiente lámina, por favor. Si cada uno de ustedes está interesado en trabajar conmigo, soy terapeuta en el área de transgeneracional. He creado y diseñado un protocolo para los pacientes oncológicos desde mi propia experiencia con esa bendición llamada cáncer de mama. Y me dedico a darle a mis pacientes sanación. Los médicos curan, la piel se regenera, pero el alma necesita ser tratada con información propia del alma, de las emociones, de entender para qué me enfermé. Estoy a su disposición para aquellos que lo deseen. Ahí están mis datos por si quieren contactarme. Y muchísimas gracias, siguiente lámina, a cada uno de ustedes por haber estado hasta aquí. Gracias a cada uno de los participantes, de los ponentes que nos han nutrido con sus conocimientos, con su experiencia. Mi querida Lorena, gracias porque esta invitación que tú hiciste ha sido a la altura. Quiero felicitarte públicamente porque todo lo has hecho como reloj suizo, cronometrado, exacto, al término. Nos has llevado en una organización que pocas veces he podido disfrutar y mis respetos y honra para ti y a tu mamá. Dios la bendiga. Y como cierre, pues le regalo lo que son las cosas. Se cayó la fotografía de mi mamá. Dios santo, muchas gracias, Francis. Felicidades por tu A cada bella uno, ponencia y por tu entrega extraordinaria. Y terminabas, por favor. diciéndole a cada uno de ustedes que esa sensación de mi mamá no me quiere es humana. Somos humanos que percibimos el dolor. Y está demostrado científicamente a través de estudios en tomografías que el mismo sector que se altera cuando sentimos dolor en el cuerpo es el mismo que se afecta cuando tenemos dolor emocional. Nuestro cuerpo se enferma por percibir el dolor, se enferma por las emociones que no trabajamos. Y ahí es donde venimos los terapeutas a ayudarlos a través de diferentes herramientas amplias y variadas para poder entender por qué me duele, por qué creo que mi mamá no me quiere. Y la ciencia nos demuestra a través de las neurociencias que sí nos quiere, que sí habitamos dentro de ellas, que sí estamos conectados con ellas y que tenemos que convertirnos en esos adultos que mamá y papá no fueron, a través de trabajo terapéutico, a través de conciencia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a ti, felicidades, Francis. Aquí en el chat, antes de darle la palabra a Janet y a Ricardo, tengo una pregunta de María. Para las personas que son adoptadas, que tienen una madre adoptiva y no conoció nunca a su madre biológica, si hay problemas con la relación de mamá, al sanar es necesario sanar tanto a la relación con la madre biológica y la adoptiva por separado o en conjunto, porque al hacer los ejercicios a veces me confundo. Y hay momentos donde aflora la biológica aún sin haberla conocido y en otras ocasiones fluye la adoptiva. Qué hermosa pregunta, muchísimas gracias por esa pregunta. El inconsciente no diferencia. El inconsciente es muy inocente. Y cuando hablamos del término mamá, mamá es todo. Entonces, el azar no se equivoca. La mamá biológica te dio lo único que tenía para darte, el derecho a la vida. Y a lo mejor, porque no sabemos bajo qué circunstancias mamá tomó esa decisión, tuvo que haber sido muy duro
el tener que dejarte, pero no sabemos si ella vivía en circunstancias peligrosas, si estaba expuesta a violencia, si estaba siendo maltratada, si no tenía para darte qué comer. Tuvo que haber sido un acto muy valeroso, de inmenso amor, darte en adopción para que tuvieras un mejor destino que a su lado no ibas a tener. Entonces, qué bonito cuando podemos cambiar la percepción de me abandonó a me regaló una oportunidad que ella no tuvo. Claro que tienes que trabajar las dos, porque las dos son lo mismo. Y no es casual que terminaras en brazos de otra señora que te quiso como mamá, que te dio todo lo que tenía para darte y que a lo mejor ese poquito de afecto, comida, presencia, dinero, estudios, desarrollo, la otra madre no pudo. Pero sin lugar a dudas, las dos forman parte de tu sistema, las dos son tu mamá y las dos hay que trabajarles y amarlas por igual. Vamos a darle, gracias por tu participación, María. Vamos a darle la palabra a Janet Rangel, que tiene la manito levantada. Si puedes abrir tu micrófono y tu cámara, por favor. Ah, listo. Adelante. Sí, hola, mucho gusto. Buenas ¿Cómo tardes a estás, todos Janet? Buenas y tardes. agradecidas también por esta oportunidad de invitación que me hizo mi maestra Nersa. Eh, mm, Me gustaría compartir un poquito, o tiene quizás mucho que ver mi historia con todo lo que aquí han conversado, y es que yo nací por force. Mi mamá iba a dar a luz de forma natural y aparentemente no pudo. Todas mis interpretaciones han sido pues mal asesorada, qué sé yo, del médico, y en el momento que estaba dando a luz se desmayó y me Wow, tuvieron que sacar por force. Yo nací muy hinchada, de hecho me cuentan mamá que morada, con un ojo más pequeño que el otro, qué sé yo, y que yo lloraba mucho. Pero las historias de mi mamá pequeña, con que yo crecí, no nos dejaba en paz, lloraba demasiado, era una niña muy llorona hasta grande, no, me decía esta muchacha y siempre se refería a todo con todos y era lo que yo escuchaba, pues. Esta muchacha era tan terca que ni siquiera quería salir. Esta muchacha se me subía en vez de bajar, ella no quería salir. Entonces siempre me conversaba y yo crecí escuchando o sé cómo nací fue por las conversas que ella le hacía a los demás. Y definitivamente fue cuando vine a querer tener hijos y a tener mi primera niña, que yo recuerdo, lo sé, que por todas las maneras yo iba a hacer que mi hija naciera bien y que mi primera hija fuera por parto, porque en el fondo quería demostrarle a mi mamá cómo era que se paría wow. y cómo era, sí, lo sé, es duro, pero puedo decirlo con toda la conciencia y el trabajo que he realizado de que yo juzgué muchísimo a mi mamá. Siempre creí que no me quería. Mm. eh, sí, Te abrazo porque porque se sé lo que se expresaba de siente. esa manera. ¿Ah? Te abrazo. Véngase para acá, para chala. Mira, lo menos que pensé que me iba a poner a llorar, va, pues. Ajá. Y Sabroso, yo juraba, suelte. yo siempre crecí pensando que mamá no me quería. De hecho, también la escuché en muchas oportunidades decir, yo nunca quise tener hijos. Y ella se casa con mi papá porque salió embarazada de mí. Entonces eran muchas cosas para que yo me interpretara todo aquello que quise interpretar, obvio y lógico, que mi mamá no me quería. Y la relación con mi mamá era terrible. Nunca Claro. yo no puedo recordar que mamá me hablara con amor, con cariño, siempre fue pues a los trancazos. Y así crecí y de verdad cuando yo empiezo a ya ser adulta, digamos, a tener mis hijos de los 30 para acá,
me volví pues muy consciente de que yo necesitaba ayuda. Y desde allí conozco a la señora Nerce y de verdad que ha sido de mucho apoyo para tener tanto conciencia como aceptación y utilizar todas las herramientas de perdón, de ir a hacer renacimiento, de ir a hacer terapias de conciencia, de un montón, de verdad. Ella lo sabe, un montón. Cada una de Para ellas te han aportado algo, ¿verdad? sanaba una y otra cosa. Hoy en día que yo cuento mi historia y sé y siento que he superado, mi relación con mi mamá no es conflictiva, pero sí a distancia y porque sé y así lo siento que mientras más distante, a la distancia, es mucho mejor lo que tú hablabas de las madres tóxicas porque es súper tóxica. Entonces, para mí es de mucho respeto a mi mamá y de mucha aceptación a que ella me dio la vida y gracias a ella soy quien soy hoy en día. Y me siento Punto. la mejor mamá del mundo. Así me lo hacen sentir mis hijos y basta que yo así también lo sienta y simplemente hablamos lo necesario y estoy allí para apoyarle, ayudarle, le doy mis mejores consejos y escucharla, pero me respeto tanto que hasta cierto punto, porque no quiero que me afecte ni mi tiempo ni mis pensamientos, los cuales no todos los compartimos. Y eso, creo que he pasado por todo eso de ver a mi mamá como en algunas oportunidades, sí, como lo peor que me pudo haber pasado hasta llegar a poder estar consciente de que es lo mejor al mismo tiempo. Todo lo que he vivido ha sido lo mejor para ser quien soy y simplemente trato de hacer con eso lo mejor de aquí en adelante. De eso lo tengo muy claro. Sin embargo, cabe destacar que yo tuve el papá de mis hijos, mi esposo por muchos años, que siempre lo comparaba con mi mamá, es igualito a mi mamá, es igualito a mi mamá. Y esa relación, a pesar de que fue de los años, terminó. Y hoy en día, que tengo una nueva pareja, em, casualmente estoy nuevamente cuestionándome qué me falta limpiar con mi mamá o sanar, perdón, con mi mamá, porque sí, hay que estar consciente que esto no se acaba, esto es constante y que de alguna manera me encuentro con una pareja que tuvo una relación quizás peor y más fuerte que la mía, ¿ok? De abandono fuerte y que después de un tiempo de que decidimos convivir y la convivencia ha traído como unas memorias fuertes, porque además recién murió y unas memorias fuertes que yo pareciera le recordar a su mamá y pareciera que vengo a hacer el papel de su mamá y ha creado bastante conflicto en la relación. Y ahora hoy en día me reflexiono qué será que tengo que hacer en mí o simplemente, bueno, sí, yo sé que es su proceso, es su trabajo y así he tratado, pero pareciera que no, como no está consciente de todo esto, pues entonces sé que tengo que hacerlo yo. Y bueno, eso es parte de mi pregunta actual. Janet, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido súper, súper ilustradora. Cuando Lorenis estábamos viendo cómo ponía, porque yo quería poner un tema científico y Lorenis me dijo, no, eso no vende. Tienes que llegar a la gente, porque ustedes los terapeutas no son especialistas en marketing. Tiene toda la razón del mundo, para allá vamos. Gracias, Tocar un tema gracias de... por esa, por esa similitud. Porque es real. La sensación de mamá no me quiere no te hace una mala persona. El que tú puedas decir es que no la soporto porque es tóxica, no te convierte en la villana de la historia. Eres un ser humano. Te recomiendo que veas la película Así es la vida. This is the life. Es una historia bastante larga, tiene muy buenos actores y pareciera que fuera por capítulos,
Y los primeros 3 capítulos tú vas a decir, ¿de qué trata esta película que me mandó a ver esta mujer? A veces, todo lo que acontece en las diferentes eras de nuestro sistema familiar tiene como único propósito que alguna generación sí lo logre. A ti, triste, te tocó la era de la madre punto suspensivo. Esa que te trató, que te dijo, que te dio, que te picó, que te molestó, que te hizo sufrir tanto, fue tan perfecta que a ti no te tocó disfrutarla, pero era la necesaria para que tú te convirtieras en la gran mamá que eres. Tú no pudieras ser esa mamá que tus hijos están disfrutando si no hubiese sido por ella. Porque todo lo que te dio, que te hizo sentir mal, tú desde la conciencia y el trabajo que has hecho, decidiste hacerlo diferente. No, ahí el único detallito que te corrijo es que yo voy a parir mejor que mi mamá. Yo no te veo mucha, yo te veo perfecta. Y eso significa que mamá te trajo a la vida perfectamente. Llegaste como tenía que ser, Janet. Y toda la historia que tú viviste con ella te nutrió para que desde la conciencia pudieras hacerlo diferente y darle a la siguiente generación herramientas de aceptación, de disfrute, de placer, de gozo, de cariño, de atenciones. Hoy te vas con mi ponencia que tienes que averiguar qué otros lenguajes del amor puedes nutrir en la relación con tus hijos y eso te va a llevar a un siguiente nivel como mamá. Y tus hijos deben amar, honrar y respetar a tu mamá. ¿Por qué? Porque desde el inconsciente también son un pedacito de ella. Ellos estuvieron en el vientre de tu mamá mientras tú estabas siendo gestada y tienen toda la información para que el día de mañana, si tú rechazas a tu mamá, de ser una versión 2.0 de la caquita que te tocó como mamá y tus nietos van a sufrir a mano y merced de tus hijos. Entonces, no es que te quiera sentenciar a, pero a los padres se acepta como son. Se nutre la relación con ellos de una forma diferente. O un tips que te regalo. Si no soportas a mamá mucho tiempo, ve con cronómetro. Visítala. Agarras y compras un postre. Si a mamá le gusta una torta, compra una torta. Hazle la torta y programa esa torta. Eso se llama acto de psicomagia. Y en esa torta te voy a regalar toda la dulzura que no me diste. En esa torta te voy a regalar todo el cariño, toda la presencia. Y le ofrendas a mamá toda esa dulzura a ella. Desde tu nivel de conciencia al nivel conciencia de ella. Y le devuelves la amargura. Queda pago ese dolor. Y pones cronómetro. A los 15 minutos pues, suena el teléfono de la alarma. Mamá, ¿cuánto siento? Me tengo que ir. Si no soportas, si no la toleras mucho tiempo, está bien. Porque va a comenzar a quejarse, a criticar, claro, por aquí no vienen, porque aquí nadie me visita, porque tienen tiempo para todo el mundo, pero a mí no me llega. Si eso te atormenta, dirige tú el encuentro. Mami, vine 5 minuticos a traerte esto. Tú la nutres desde los 5 lenguajes, tú conscientemente, porque aquí se trata de dar aquello que estamos recreando. ¿Para qué? Para que no te toquen parejas en donde tengas que seguir trabajando eso que quedó pendiente con mamá. Tienes viva a tu mamá, aprovecha a tu mamá, toma la oportunidad de en vida darle a ella y resolver el peo con ella. Perdón, lo escatológica. Pero es que tienes eso pendiente con mamá. Entonces no esperes a que sea tu pareja ese to be continue de seguir trabajando el sufrimiento, el Bueno, abandono. hablando de cronómetro, me disculpan, Ya, pero listo. ya me está faltando una ponente. No quiero dejarla tampoco sin el tiempo que le corresponde. Muchas gracias, Francis. Quiero darle la palabra a Ricardo y a Salvatore, pero me prometen que sea algo bien concreto. Gracias, Janet, porque nos falta todavía una ponente que, bueno, no quiero restarle a ella su tiempo. Adelante, Salvatore. No, lo mío rapidito, aportar algo. Una cosa que me ha funcionado con mis clientes todos nos hemos quejado de papá y mamá, pero obviamente, ¿no? Algo que me ha funcionado a mí con mi papá, que en paz descanse, ya está muerto, ¿qué era?
que yo mismo me decía, mi papá es mi maestro, vino al mundo a enseñarme lo que yo no debo hacer como padre. Y eso es lo que a mí realmente, gracias a Dios, tengo una relación con mis hijos espectacular, con mis nietos y con mis nueras también. Pero eso fue lo que a mí realmente me ayudó muchísimo y lo utilizo mucho con los clientes. Ellos son tus maestros, ellos por amor te están enseñando a lo que no debes hacer como padre. Pero lo están haciendo desde el amor. Eso es lo que quería aportar nada más. Gracias, Salvatore. Gracias. Adelante, Ricardo. Ricardo, no te escucho. Corto y preciso, Francis, gusto saludarte, mi amor. Un mensaje de tu madre para ti. Siempre fuiste la más fuerte y quería que siguieras siendo la más fuerte. No lo dudes, estoy orgullosa de ti. Qué bello. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias y ahora Ujú. vamos a finalizar con la guinda del pastel en este congreso tan maravilloso que hemos vivido, que yo lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también, con una excelente profesional también en el área holística, mi mentora preferida. Ella Tan es bella. Eileen Azuaje, psicóloga holística, consteladora familiar, especialista en psiconeuroinmunología y va a hablar de reconectando con la nutrición emocional, sanar a la madre interna. Te doy la palabra, Eileen. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí, yo, de verdad, yo no sé cómo voy a llenar te voy a terminar de llenar ese vaso, la guinda del pastel, porque cada una de las exposiciones ha sido maravillosa, información Todas. súper interesante, súper valiosa. Yo creo que de todas, ninguna tiene elementos que se puedan desperdiciar. De verdad que estoy muy orgullosa de estar aquí. Les agradezco a todos, de verdad, la oportunidad de estar aquí para escucharme, ¿no? También. Y dar este aporte que estoy dando desde el corazón. Porque para mí es un honor aquí estar compartiendo con ustedes y en este congreso que es súper significativo, que implica honrar esa figura tan importante que tiene que ver con nosotros, que es la mamá. Yo no sé si se ve mi imagen en la ponencia. Yo veo solo a Loreni desde donde está mi perspectiva. Pero bueno, Yo aquí estoy compartiendo, no sé si me dicen por el chat si están viendo la presentación, por favor. sí se ve. Sí se ve la presentación y Súper. Eileen también se ve preciosa como ella todo. Ay, gracias, mi amor. Beso, Nersa fue mi alumna. Yo tuve el honor de tener a Valgan Nersa los entre mis piropos, alumnas. los piropos. Valgan los piropos. Bien, como les comentaba, para mí es sumamente significativo estar aquí hablándoles sobre esto que tiene que ver con mamá, ¿no? Porque como lo hemos visto en todas las ponencias, desde el punto de vista de la sistémica, siempre se nos habla, hay que honrar a mamá, es importante entender su historia, es importante sanar las emociones, pero muchas personas luego de una constelación, y lo digo desde mi perspectiva como consteladora con todos los años que tengo de experiencia en el área, salen de la constelación y dicen, está bien, ya vi la historia de mamá, ¿no? Y ya entiendo por qué mamá tenía esa conducta, y ya entiendo por qué mamá era así. Pero ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que yo siento? ¿Qué hago con esto que yo tengo que trabajar? ¿Cómo lo trabajo? Y cómo sano, lo más importante, este niño interno, que a lo mejor tiene heridas producto de esa interacción. Esas heridas se sanan a través de un arquetipo sumamente importante, que es el que se llama la mamá interna. Por eso es que consideramos que este tema es sumamente fundamental en nuestras vidas. Lorenzo, por favor, pasamos. Gracias, muy, muy amable. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la importancia de lo materno, ¿no? Porque, número uno, independientemente de la experiencia personal que todos hayamos tenido, ¿no? Con nuestra propia mamá biológica
o con las figuras maternas o paternas que estuvieron encargados de nuestra crianza, porque así como la que es importante porque nos dio la nutrición en el vientre, nos permitió vivir, porque eligió no abortarnos, porque ella se encargó de darnos el pecho, porque ella se encargó de contenernos cuando estábamos chiquitos y nos caíamos y llegábamos llorando y le decía, bueno, está bien, ven, te abrazo, quieres un vasito de agua, quieres un dulcito, ¿verdad? Así como esa contención es importante, por ahí hay un dicho muy significativo que dice, se necesita todo un pueblo para criar un niño, porque todas las figuras son relevantes, desde la abuelita, cómo se relacionaba con la abuelita, con los abuelitos, con la madrina, con las tías que estaban allí presentes, con los tíos que a lo mejor no tenían un vínculo de consanguinidad, pero ejercieron funciones como tíos, porque todos tenemos figuras a las que llamamos abuelitas o tías o X, le pusimos pues esos roles, ¿no? Dentro de nuestras figuras de cuidado. Esas figuras nos nutrieron y por supuesto eso resuena significativamente en nuestro interior a través de esa figura que nosotros llamamos la madre interna, porque es la huella de esas interacciones. Entonces pasamos a la siguiente y ahí hay una pregunta muy importante, ¿no? Y que todos debemos reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que evoca cuando nosotros escuchamos mamá? Cuando a nosotros se nos dice, ¿quién era tu mamá? O háblame de tu mamá. ¿Qué recuerdos vienen? ¿Qué sensaciones? Vamos un poco más allá, entonces nos preguntamos cómo estuvo esa primera nutrición, ese primer cuidado, qué resuena de a nosotros en nuestro presente, ¿no? En función de eso, o sea, cómo nos sentimos dolidos, nos sentimos, experimentamos amor, qué es lo que nos evoca, ¿no? Entonces vamos a mantener esas preguntas en nuestro corazón mientras nosotros vamos avanzando en la exploración de este fascinante mundo que es la mamá interna, ¿no? Este es un arquetipo que a mí me impresionó muchísimo cuando yo lo abordé por la primera vez, ¿no? Porque teníamos el arquetipo del niño interno, inclusive en análisis transaccional hablamos de la figura del padre, ¿no? Pero muy pocas veces se habla de ese arquetipo que tiene que ver con la mamá interna. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí tenemos que la mamá interna es una voz interior de cuidado porque está dentro de nuestro subconsciente y es un eco de ese primer cuidado, ¿no? Entonces, yo les quiero introducir hoy, ¿no? A ese concepto que es sumamente poderoso y es sumamente transformador y forma parte de ese adulto que se encarga de sostenernos. Cuando ya, por ejemplo, la figura de la mamá biológica no está, cuando ya somos independientes, cuando salimos del hogar, cuando interactuamos en el exterior, entonces, vamos a imaginar una parte de nuestra psique, una parte de nuestra mente, que es una esponja, y esa esponja absorbe así, sin desmejorar nada, sin dejar nada a un lado, sin excluir nada, absolutamente todas las interacciones o experiencias tempranas de cuidado que vivió. Cómo fuimos sostenidos, cómo fuimos nutridos, cómo nos protegieron, si nos dejaron solitos, si nos dijeron usted no llore, usted no tiene que llorar, usted tiene que ser valiente, no pasa nada, típico, ¿no? Cuando vemos un niño que se cae y creemos que diciéndoles no pasa nada, no pasó nada, sí, sí pasó, el niño a lo mejor se asustó, a lo mejor tuvo miedo, requiere ese lugar seguro donde refugiarse para poder encontrar el equilibrio. Entonces esa madre interna se convierte en esa voz silenciosa, en esa voz constante que influye en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos tratamos a nosotros mismos y también cómo nos nutrimos emocionalmente, que es lo que vamos a abordar hoy, porque eso determina también la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, para continuar y entender cómo influye nuestra madre externa en nuestra capacidad de nutrirnos emocionalmente. Y esa es la pregunta central de este trabajo que traigo aquí ante ustedes como análisis personal, ¿no? Y al final yo les voy a estar regalando a través del grupo, ya se la pasé a Lorene, una guía donde van a poder hacer un ejercicio de autoanálisis para poder identificar cuáles son las áreas que podemos trabajar y cómo trabajarlos desde el autocuidado y la nutrición emocional. Entonces, ¿de qué manera
Esa madre interna que está moldeada por nuestros primeros años, sigue marcando nuestras experiencias de vida en la actualidad como adultos, especialmente que está vinculada a esa capacidad para darnos ese apoyo emocional, ese autosostén, ese atuntún que todos necesitamos, pero que nos permite autorregularnos y desarrollar esa medicina personal, que es la que llevamos en nuestro trayecto de vida y que nos sirve para superar o enfrentar diversas situaciones que como adultos nos toca enfrentar en la vida. Cómo afecta nuestra habilidad para cuidarnos, para establecer límites saludables, para aprender a decir que no, no me gusta, no quiero, no me expongo, ¿ok? O si quiero, esto es lo que yo quiero en la vida, para recibir amor, para ofrecernos consuelo en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una interacción sana y no tenemos una madre interna sana, nos podemos exponer, por ejemplo, a relaciones donde si nosotros no hemos reforzado nuestra autoestima, nos vamos a enfrentar a personas que de repente bajo su toxicidad van a ser críticos, van a desvalorizar, nos van a hacer de repente gaslight, o sea, no se van a desaparecer y no nos van a hablar para manipularlo y lo vamos a aceptar porque eso es lo que aprendimos. O de repente se aparece esa persona que sí nos va a dar ese amor de la manera sana, pero no nos vamos a manipular emocionalmente, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que nos quiera el disfuncional para poder resolver ese conflicto. Y de allí, entonces, sentir que sí somos amados, o sea, lo logré, pasé la barrera, pasé el reto. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí entonces vamos a ver lo que vamos a explorar juntos, ¿no? Recordemos que el objetivo de esta ponencia va a ser guiarnos, ¿no? En ese proceso que tiene que ver con la reflexión, con la toma de conciencia, para poder identificar la figura de esa madre interna, o sea, la que vive dentro de mí como arquetipo, y comprender cómo ella va a influir en nuestra vida adulta. Y por supuesto, ofrecer recursos que desde el enfoque sistémico nos permita iniciar esa armonización, esa sanación interna de esa madre interna, porque lo ideal no es solamente identificar qué fue lo que nosotros tomamos, sino cómo lo vamos a trabajar y cómo la vamos a fortalecer también a través de esa disciplina personal. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, ¿qué? Como ustedes pueden ver, vamos a abordar lo que es la madre interna, lo que es la influencia en la vida adulta, los recursos desde el enfoque sistémico hacia lo que es la sanación y la nutrición emocional, ¿no? Esto es lo que vamos a ver aquí en el día de hoy. Entonces, bien, aquí vamos a hablar entonces de lo que es la madre interna. Vamos a definir lo que es la madre interna, ¿ok? Como nuestro cuidado internalizado. Entonces, ahí vemos una gráfica importante. ¿Ok? Y vemos acá, por ejemplo, que esa madre interna es una estructura psíquica internalizada y es lo que llamamos arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un esquema de pensamiento que ha tomado tanta fuerza porque se ha vinculado a emociones o se ha dado a repetición, lo hemos hablado constantemente con diferentes figuras y por supuesto toma tanta fuerza que se graba en nuestro subconsciente y que se ejecuta como piloto automático. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuvimos una mamá nutritiva o unas figuras de cuidado nutritivas que, por ejemplo, nos arreglaban, nos ponían bonitos y nos decían qué bello te ves, qué dulce, qué tierno, etcétera. Entonces, cuando somos adultos, vamos a tender a cuidar nuestra imagen personal, pero no desde la inseguridad por el que van a decir, el que van a pensar si yo estoy desarreglado, sino desde ese cuidado personal porque me gusta verme bien, porque me gusta sentirme satisfecho por cómo me veo y ese cuidado va a ser sano. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos esa madre interna? A través de experiencias de cuidado que tienen que ver con nuestra nutrición, nuestra nutrición, así como es importante nuestra nutrición física para poder subsistir, también es importante esa nutrición emocional, ese sostén que bien lo hiciste, te quiero mucho, te quiero por lo que eres importante para mí. También lo que tiene que ver con el sostén, si mis necesidades fueron satisfechas, físicas, mentales, emocionales. Y por supuesto la guía, la orientación. Por ejemplo, nosotros podemos tener un niño que se enoja y que tiene una reacción exacerbada con respecto al enojo.
¿Cómo podemos nosotros reaccionar de repente si somos unas madres que están heridas? Vamos a reaccionar desde el autoritarismo. Ese niño sí es grosero, mire que los niños groseros, XY, entonces empezamos a desvalorizar, vamos y le damos una nalgada al niño para que el niño se acomode. ¿Qué va a aprender? Que él no tiene derecho a enojarse, que él no puede expresar su enojo, entonces lo va a contener y su cuerpo va a hablar por él y se va a enfermar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si la madre lo maneja de una manera nutritiva, yo entiendo que tú estás enojado, reconozco que estás enojado por X cosa, porque no tuviste esto, porque quieres lo otro, está bien, vamos a respirar. Cuando el niño se calma, entonces le das la guía. En ese momento es importante entonces que me comentes qué es lo que sientes, pero por favor comprende que en este momento X, Y, Z. Y es mejor respirar para calmarte, cuenta hasta 10, en fin, pero le estás dando como una orientación sobre cómo se va a manejar ante esa situación. Entonces, también podemos ver que esas figuras están influenciadas por diversas figuras primarias. ¿Cuáles son esas figuras primarias? Lo que nos ayudan con la crianza de los nenes. Esas figuras primarias pueden ser los abuelitos, los tíos, los primos, las personas que viven en la casa, esos tíos que a lo mejor no son tíos por consanguinidad, pero son amigos tan cercanos de la familia que cumplen esta función de tíos, las madrinas, etcétera. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la siguiente. Ok. ¿Qué internalizamos nosotros de esas interacciones? ¿Qué internalizamos de esas interacciones con esas figuras parentales? ¿Ok? Nosotros, por supuesto, internalizamos, absorbemos mucho más que esos cuidados básicos y nosotros los integramos a nuestra vida. Nosotros internalizamos esos mensajes explícitos y mensajes implícitos. Tal vez a nosotros no nos dicen las cosas, pero por supuesto, a través de una mirada de mamá, microgesto, ya nosotros sabemos cuál es su reacción de aprobación o desaprobación respecto a eso que estamos nosotros emitiendo como una conducta. También nosotros incorporamos lo que son creencias fundamentales sobre lo que merecemos, lo que es seguro, lo que es posible. Aprendemos patrones de relación. Fíjense que aquí hay una figura muy bonita donde vemos una mamá que está con el niño y lo está consintiendo y tiene unas flores. ¿Ves? Y aquí vemos este patrón que se replica en la adultez tardía, donde vemos que un niño que tiene una buena relación con mamá puede construir una relación de pareja duradera, sana, con una interacción amorosa saludable, con una expresión de afecto que sea saludable y por supuesto eso le puede dar continuidad en el tiempo. Y por supuesto, crucialmente para nuestro tema, internalizamos formas específicas de nutrición emocional, es decir, cómo se nos consolaba. Si a nosotros no se nos consolaba, entonces nosotros somos autocríticos y comenzamos a victimizarnos o comenzamos a infravalorizarnos. Cómo se celebraban nuestros logros. Si nosotros, hay personas, por ejemplo, que tienen muchos logros y cuando tienen un gran logro, es decir, se gradúan, alcanzan una meta importante, logran adquirir algo que significa una meta de vida importante, no sienten felicidad en el proceso, no sienten felicidad en la culminación de la meta. ¿Por qué? Porque no aprendió que los logros no se celebraban, o a lo mejor aprende que lo celebran a través de la comida. En las culturas orientales lo vemos mucho. Hay muy pocas expresiones de afecto, pero las expresiones de afecto se marcan a través de la cocina. Una mamá, por ejemplo, no le dice al hijo te quiero mucho, le dice ya comiste y le sirve comida en abundancia. ¿Ves? Entonces, todas estas cosas marcan lo que es la madre interna. El cómo se validaban nuestras emociones también es muy importante. Entonces, fíjense acá, ¿ok? Cómo nosotros vimos, así como hay una interacción sana, así cuando vemos que hay una interacción que es disfuncional, ahí también vemos lo contrario, ¿ok? Entonces, acá podemos ver que las heridas de la madre interna perpetúan esas relaciones disfuncionales. Entonces, aquí vemos una madre interna que tenía heridas, no supo de repente transmitir una imagen o un arquetipo de madre interna sana en la hija, y esta hija cuando tiene una relación
con una persona, llámese pareja, independientemente de que haya sido la mamá o el papá, cuando tiene una relación con un tercero, no puede conectarse, porque hay una repetición inconsciente de ese patrón de no conexión. Entonces, por supuesto, lo que veníamos hablando, si yo no tengo una experiencia sana con la mamá y yo tengo a lo mejor un apego ansioso y tengo que buscar aprobación constantemente en mis figuras parentales de relación posterior de manera adulta, no voy a tener una conexión sana. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Entonces, ¿cuándo la nutrición temprana florece? ¿Ok? Cuando tenemos una madre interna sana, y recordemos que la madre interna sana es la que vive en nuestro interior, es la que tenemos que trabajar como adultos, ¿ok? Es la que se va a encargar de unar a ese niño interno para que ese niño interno sane. Se dan expresiones de autocuidado, hay compasión hacia uno mismo, pero no desde el victimismo, no desde el pobrecito yo siempre lo hago, no, esas cosas no vienen. La compasión hacia nosotros mismos es entender que somos humanos, que podemos cometer errores, que nos duele el dedo gordo del pie si nos pisan, que hay eventualidades, que nos duele la cabeza, que nos cansamos, que tenemos necesidades fisiológicas que satisfacer y por supuesto hay comprensión hacia esas áreas. Y por supuesto, si cometemos un error, sabemos que no somos perfectos, pero sí perfectibles y podemos ir hacia ello. Por supuesto, hay establecimiento de límites saludables y hay capacidad para recibir nutrición emocional. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que yo quiero, lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que me brinda una experiencia saludable, nutritiva y lo que no. Y por supuesto, me conecto y actúo en función de ello. Cuando nosotros tenemos una voz interior amable, compasiva, nos ofrece ese autocuidado que es genuino. ¿Ok? Esa madre es la que nos ofrece el cuidado genuino. Y cuando nosotros establecemos esos límites saludables en nuestras relaciones, protegemos nuestra energía y genera, por supuesto, bienestar. Y cuando tenemos una capacidad natural para lo que es recibir amor, apoyo, también tenemos la capacidad para ofrecer nutrición emocional tanto a nosotros mismos como a los demás de manera equilibrada. Por lo tanto, si nosotros tenemos una madre interna sana, vamos a poder ejercer el rol de madres sanas para las personas que están bajo nuestro cuidado. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando nosotros no tenemos una mamá interna que es sana, es una mamá interna que ha sido herida por esas interacciones, llámese por abuso físico, mental, emocional y sexual, las cicatrices generan una cierta, digamos, actitudes de nuestra madre interna que van a determinar nuestro guión de vida y, por supuesto, el alcance de nuestras metas y, por supuesto, la interacción de nuestras relaciones. Cuando nuestra madre interna está herida, entonces hay una autocrítica severa, hay negligencia en las propias necesidades, hay dificultad para pedir ayuda, hay patrones de relaciones disfuncionales y hay vacíos emocionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas primeras experiencias estuvieron marcadas por negligencia, es decir, por un no deber ser. Y por supuesto, mucha inconsistencia, hay crítica, como les decía, puede haber abuso y pues se pueden desarrollar heridas en esa madre interna. ¿Cómo se manifiesta entonces? Cuando se manifiesta como una voz crítica y exigente, nos lleva a la autocrítica severa. Nunca es suficiente, nunca lo voy a hacer bien. Nunca va a ser suficiente, nunca voy a alcanzar la meta a llegar al espacio. Y por supuesto, hay negligencia en las propias necesidades, ¿ok? Mis metas van a estar de repente contempladas o dirigidas hacia la satisfacción de las metas y el bienestar de otros más que en el mío propio. Podemos también experimentar dificultad para pedir ayuda y está la 4x4. Ahí vemos que una mujer que no ha experimentado una buena conexión con papá es una mujer autosuficiente. ¿Qué mensaje se recibe? Por ejemplo, en mi caso, mi papá era muy cómico, a los 16 años él me dice, yo no sé qué es lo que tú tengas que estudiar, pero tú tienes que estudiar algo, porque tú te tienes que defender, porque tú no sabes cómo te va a salir el marido, si te va a salir mal, si se va a morir, si se va a ir. Entonces tú tienes que tener la capacidad de resolver. O sea, había que ser una mujer productiva, ¿ves? Y por supuesto eso marca y determina las relaciones como tal. Aparte, imagínense ustedes, influenciada por la primera hija, era la mayor, o sea, la 4x4, exactamente, creencias. Pero esas creencias están marcadas por la calidad de esa interacción.
Entonces nosotros podemos experimentar entonces la 4x4. ¿Qué es lo que hace? Yo no necesito el hombre que me cambie el bombillo, yo puedo cargar las bolsas, etcétera. Hay patrones de relaciones que son disfuncionales que nos generan dolor, porque vamos a buscar el amor es precisamente en quien no nos quiere o no nos demuestra el amor de manera sana. Y a menudo esa madre interna herida es acción, hay que equilibrar esas energías. Exactamente. Pero por supuesto, hay que equilibrar esas energías a través de el equilibrio de esa madre interna sana, porque una mujer que no ha sanado su madre interna difícilmente se conectará con su femenino de manera sana. ¿Ok? Entonces, digamos, esas interacciones también generan vacío emocional. Ya va, Lorena, calma, no me pases la lámina todavía tan rápido, todavía vamos por allá. Yo te aviso. Esa madre interna herida entonces se asocia con ese vacío emocional, porque nunca es suficiente. ¿Okay? Hay una sensación de no haber sido lo suficientemente nutridos, no me dieron suficiente amor, me dieron besos, pero no fueron lo suficiente, le dieron más besos a fulano que a mí. Y por supuesto, eso lo voy a traspolar en otras relaciones. Entonces vamos aquí a la siguiente lámina, alimentando el alma. Para alimentar nuestra alma, la clave siempre va a ser esa nutrición emocional. ¿Ok? Una madre interna sana facilita lo que es esa nutrición que es equilibrada, tanto para nosotros como para nosotros, para los demás. Fíjense que aquí tenemos una figura, ¿no? De una mamá que está dando amor. ¿Qué es lo que podemos experimentar de ese niño que recibe amor de la mamá? ¿Cómo él va a ver su figura de pareja? ¿Ustedes creen que él se va a ver, se va a relacionar con una mujer que no le exprese amor, que no le dé besos, que lo trate mal, que lo infravalore? Difícilmente ese niño se va a conectar con una figura tal, porque ese niño va a encontrar un patrón que copiar en las relaciones. Por eso es que en nuestra relación con nuestro papá, con nuestra mamá, tomamos el modelo de pareja según lo sistémico, ¿no? Entonces, aquí es donde ese proceso de nutrición emocional, ese concepto se vuelve importante, porque nosotros necesitamos afecto, necesitamos validación, necesitamos seguridad, necesitamos conexión, apoyo, guía para nutrir nuestra alma, ¿no? Entonces, nuestra madre interna juega un papel sumamente fundamental en cómo nos permitimos entonces recibir y ofrecer esa nutrición emocional. Imagínense ese niño cómo va a ser como papá, cómo se va a vincular con las figuras femeninas de niñas. Imagínense ustedes un papá que no tuvo interacción con su mamá, cómo se va a relacionar con las niñas, con las hijas, cómo las va a ver, ¿no? Y ella va a actuar entonces como un filtro nutritivo, permitiéndonos reconocer qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos a nivel emocional. Buscamos maneras saludables para satisfacer nuestras necesidades emocionales. Es decir, no lo vamos a buscar a lo mejor en hábitos disruptivos, no lo vamos a buscar en relaciones disfuncionales, ¿ok? Sino que las vamos a buscar realmente en donde nosotros las podemos suplir. Y por supuesto, la vamos a buscar a través de nuestra relación con nosotros mismos como con la relación de otras personas. Yo les voy a contar aquí algo particular, ¿no? Mi sobrinito siempre ha sido, mi sobrinito el mayor, ¿no? El de seis añitos. Él siempre ha sido un niño, él le llaman el diplomático, en donde mi mamá se hace la unidad de diálisis, donde mi mamá se diálisis. Y es porque él llega y él siempre da las horas y dice, hola, buenas tardes, buenos días, y le da la mano a la gente y todo lo demás. Y él lo hace desde los 3 años. En una oportunidad, él va y dice, buenos días, y una muchacha le dice, buenos días, pero la muchacha no contestó. Entonces, por supuesto, él me dice, ¿por qué ella no me habla? Porque le dijo como 3 veces y la saludó y ella no le contestó. Entonces, ¿cómo íbamos a manejar esa situación? Esa situación él tenía que encontrar un modelo. Papi, algunas veces hay personas que están pensando en otra cosa, hay personas que están tristes o están preocupadas o simplemente no quieren contestar, pero no necesariamente porque no te contesten en este momento, no quiere decir que tú seas malo, que seas feo, eso no quiere decir que tú no merezcas un saludo, sino que simplemente en este momento no está preparada para dar un saludo, pero no por eso nos vas a dejar de saludar. ¿Ves? Entonces, de esta manera quitamos el dolor de la ignorancia. ¿Qué sucede si por el contrario decimos, no, es que es una maleducada y no sé qué? Va a generar una barrera de interacción con él. ¿Ok? Entonces,
Esta madre interna nos va a impulsar a tratarnos con esa misma gentileza como fuimos tratados, a cuidarnos como nos cuidaron los buenos padres, las buenas madres, los buenos abuelos, esos buenos cuidados que recibimos. En cambio, una madre herida, entonces, va a poder actuar como un filtro que es distorsionado, es decir, como no es el deber ser. Entonces, ahí, ¿qué es lo que siente la persona? Cree que no tiene que ser nutrido, que debe buscar esa nutrición en maneras no saludables, a lo mejor en la comida, que lo vemos muy frecuentemente, las personas que comen cuando están ansiosas, las personas que comen cuando están tristes, ¿ok? O cuando están despechadas, el típico, la mujer que se llena de crema batida y helado de chocolate cuando termina con una pareja, por ejemplo. ¿Ok? Estamos buscando, viendo relaciones o disfuncionalidades en las relaciones como nutrición emocional. ¿Ok? O, por supuesto, el terminar relacionándose con personas que no son bastante, digamos, nutritivas en su interacción. Gracias, Lorena. Entonces aquí vemos una gráfica muy importante. A mí me gusta esta metáfora de la semillita, ¿no? Nuestras experiencias de la infancia influyen entonces en las relaciones adultas, porque las repetimos inconscientemente. Se influyen nuestras relaciones con los amigos, con la pareja, con la familia, con el trabajo, con nuestros jefes, con nuestras figuras de autoridad. Entonces, allí es donde se refleja ese ego, ¿ok? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo rompemos los ciclos entonces? ¿Ok? Esta madre interna puede perpetuar lo que son ciclos de dependencia, evitación, conflictos constantes, relaciones donde nuestras necesidades emocionales no son satisfechas y nosotros terminamos replicándolas en nuestras relaciones como tal. ¿Ok? Pero cómo las podemos romper? Por supuesto, viéndolas. El primer paso que todo terapeuta sistémico te puede enseñar es, primero tienes que ver. Para poder sanar, tienes que ver lo que tienes que sanar. Pasamos a la siguiente. Estas interacciones que nosotros necesitamos romper como ciclos pueden darse por creencias, por mandatos, que muchas veces son tácitos, otros son implícitos, es decir, se dicen expresamente, o pueden de repente pasarse de generación a generación, pero no se dice de manera textual, pero sí se copia con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas creencias o mandatos familiares se transmiten de generación en generación y muchas veces no son ni siquiera escritas, sino que se encriptan, como decía Blas Torón, ¿no? De la cripta y el fantasma, ¿no? Ese fantasma se transmite de generación en generación y llega alguien que lo saca a la luz y lo guarda. Y ellos van a moldear esa visión del mundo y, por supuesto, impactan directamente en nuestra madre interna y en nuestra relación de nutrición emocional hacia nosotros mismos. Entonces, aquí vamos a considerar estos tres ejemplos que son bastante significativos entre los que podemos encontrar, que pueden haber muchos otros, ¿no? Hay uno que dice, tú tienes que ser fuerte, tú no puedes mostrar debilidad, ¿ok? Los hombres no lloran, entonces el hombre se vuelve analfabeta emocional y no puede expresar las emociones al menos que se beba una botella de ron. ¿Qué? Entonces el hombre contiene, el hombre no dice, igual la mujer, porque hay mujeres que dicen, no sea llorona, ¿por qué llora tanto? Entonces no se permite drenar, no permite contactar con las emociones y trabajarlas para poder drenar. Las mujeres no son débiles, las mujeres son fuertes, entonces tenemos el montón de mujeres 4x4 que no tienen una relación estable de pareja o no tienen una figura fuerte dentro de esa interacción de pareja como tal, porque ellos no se dan el permiso de ser amadas, ser cuidadas, recibir desde el masculino. Y se relacionan muchas veces con figuras feminizadas que de alguna forma empiezan a descalificar como 4x4, porque comienzan a competir. Yo soy más, yo hago más, yo gano más, yo logro más. Entonces, hay otra que le dice, siempre tiene, Loren dice, estamos en la anterior, porfi, gracias. Perdón, Dice, siempre perdón, debes dar perdón. a los demás, todo tranquila. Siempre debes dar a los demás antes que a ti mismo. Y vemos la figura del niño con el mango. Entonces, imaginémonos que el niño tiene hambre, pero hay otro niño que está llorando y quiere el mango. Entonces, la mamá tiene pena con la visita y le dice, dale el mango al niño. Y el niño le dice, pero es que yo tengo hambre. Y el niño va y le dice, dale el mango. O tienes que compartir el mango. Entonces, él cuando está en cuando está en la adultez, ¿qué va a suceder?
a lo mejor él no va a poder tener bienes para sí. Siempre va a estar trabajando para proveer, para dar, para ayudar a otros. Sus necesidades nunca van a estar como prioridad. Entonces va a trabajar de más hasta el agotamiento porque tiene que cubrir una meta, una expectativa. Siempre tiene que estar dando hasta quedarse vacío. Te dice, no confíes en nadie. Entonces ahí dificulta la creación de vínculos seguros, de recepción de apoyo. Yo conozco una persona que su mamá siempre le decía que las mujeres lo que querían era dinero, era un hombre que las mantuviera. Pero por supuesto esta mamá de trasfondo tenía la necesidad de producir un hijo que la mantuviera a ella. Entonces genera que esta persona como adulta es incapaz de establecer una relación de pareja porque él siente que todas las mujeres lo buscan por dinero. Entonces, esto nos ayuda también a comprender cómo nuestra madre interna ha sido influenciada por la historia de nuestro sistema, porque eso también viene de lo que ha sucedido más allá. Pasamos a la siguiente. Gracias. Entonces, aquí vemos que nos cuidamos como nos cuidaron. Ahí vemos el impacto en el autocuidado. La calidad de nuestra madre interna entonces tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con nuestra autoestima. Por eso es que decimos que sistémicamente mamá tiene que ver con nuestra autoestima, porque mamá es la que nos dice qué bonito eres, te amo, por lo que somos y por lo que hacemos. Entonces, esa madre interna herida a menudo se manifiesta en una voz crítica que desvaloriza, que nos dice, tú no vales, el típico no va a pusirse, no vales, no puedes, no sabes. ¿Ok? Nos culpa, nos impide tratarnos con respeto, con amabilidad, y esa voz puede sabotear entonces nuestros intentos de autocuidado, haciéndonos sentir culpables. No nos permitimos dedicar tiempo, dedicar energía a eso que tiene que ver con el autocuidado, con la satisfacción de nuestras propias necesidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nos impacta en nuestra autoestima? Ese es el valor que nosotros nos damos. ¿Ves? En contraste con la madre interna sana, se convierte en una constante fuente en contraste con la madre interna herida, la madre interna sana se convierte en una fuente constante de lo que es la autoaceptación, el valor propio, nos impulsa a cuidarnos física, mental, emocionalmente, reconocemos que somos merecedores de bienestar, nos anima a celebrar nuestros logros, nos consolamos en momentos difíciles, nos fortalecemos. Así nuestra autoestima, por supuesto, puede salir adelante y podemos alcanzar grandes metas y logros. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algunas preguntas, ¿ok? Que nos permiten, que yo les invito a darle capture para que puedan hacer este ejercicio, ¿ok? Y no voy a andar aquí como profundamente en esto, pero sí voy a invitarlos, ¿no? A que se hagan en un momento en el que estén en contacto íntimo con ustedes, se toman el cafecito, ponen el difusor de aromaterapia, y en ese momento toman un respiro, que nadie les agarre el teléfono, y ustedes agarren y hacen eso, ¿no? Entonces decimos, y hacemos esa acción, ¿no? Para conocer a nuestra madre interna. Decimos, ¿cómo me hablo a mí misma? ¿Qué me digo? ¿Qué me digo cuando yo estoy solo? ¿Qué me digo cuando me caigo? ¿Qué me digo cuando interactúo con los demás? En estos días tuve una conversación con un chico que él decía que él le caía bien a la gente porque él hacía bromas sobre sí mismo, ¿no? Entonces, esas bromas sobre sí mismo te desvalorizan, cómo te sientes, no es lo mismo que se rían conmigo que se rían de mí. Eso es muy importante. ¿Qué tan amables o críticos son mis pensamientos hacia mí cuando estoy haciendo algo? Yo me permito sentir mis emociones, incluso las emociones difíciles. A veces uno dice, no, es que yo me tomo el vaso de agua, me seco las lágrimas y sigo adelante. Pero ¿cuánto tiempo lloraste? ¿Te diste el permiso de drenar la emoción? ¿O respiraste la rabia hasta que la drenaste? ¿Con qué facilidad yo pido ayuda, yo pido apoyo cuando yo lo necesito? ¿Qué tan prioritarias son mis necesidades en mi día a día? Cuando yo digo, si yo tengo sueño, necesito dormir, yo voy a dormir, porque mi cuerpo me lo pide, necesito repararme. ¿Qué me nutre emocionalmente? ¿Qué es lo que me llena? La comida, los abrazos, la diversión.
la meditación. Reconozco patrones de comportamiento o de relación que me recuerdan a mi infancia. ¿Cómo me relaciono yo con mi pareja, con mis hermanos, con mis figuras de autoridad? Porque a veces replicamos esto en las figuras de autoridad, es decir, en los jefes. ¿Ok? Y entonces esas reflexiones nos van a abrir entonces la puerta para poder identificar lo que son las heridas de nuestra madre interna. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo nos conectamos con nuestra historia familiar y cómo podemos entenderla? A través del análisis transgeneracional. ¿Ok? El análisis transgeneracional nos permite entonces ver cuáles son esos guiones que han viajado de generación en generación, cuáles son esas historias, entender por qué mamá fue así. Porque a lo mejor la mamá no daba abrazos porque ella no tuvo quien la abrazara. En la película El tren de los niños, que se la invito a ver, habla de las dos formas, ¿no? Y es muy gráfica de esto, ¿no? Habla de una mamá que en la época de la guerra pasaban hambre, entonces el niño para subsistir lo envió en un tren hacia donde una familia lo iba a cuidar. Y esta es una historia real de un hombre que es un concertista en violín importante en Italia. Y en esta película se puede ver cómo el niño es nutrido en esa familia de acogida y él en recuerdo de la música, pues le gustaba la música era porque su mamá cantaba muy bien. Pero en esta familia había un músico que era violinista y le regala un violín. Pero cuando él regresa a casa, su mamá le devuelve el violín a la familia de origen y no le permite tener contacto con la familia de acogida. Pero el niño no se quedó con eso. Entonces el niño fue al correo, etcétera. Lo cierto es que el niño regresa a la familia de acogida y se aparta de la mamá. Pero esta mamá no era que no lo quería, no, esa mamá lo amaba profundamente. Pero esa mamá no sabía dar amor. Y de hecho, en una parte de la película, una vecina le dice, es que tienes que entender que tu mamá no te da abrazos, porque él intentaba que su mamá le diera abrazos y besos y su mamá no lo hacía. Su mamá lo que hacía era criticarlo. Entonces le decía, es que mi mamá no lo hace. Le dice, pero es que tu mamá no sabe cómo hacerlo y por eso no es que no te quiere. ¿Ves? Entonces ahí podemos ver lo que es una madre herida, que puede generar heridas en la madre interna, pero en este caso del niño fueron sanadas por la familia de acogida. Pasamos a la siguiente. Entonces es importante hacer ese análisis transgeneracional para poder entonces identificar cuáles son esos patrones y sanarlos, porque cuando vemos la historia le quitamos el peso y nos dejamos de ser el crítico y le decimos es que debe ser, sino que comprendemos que esa persona también tiene heridas y que tiene una mamá interna herida y nadie da, como ya lo vimos en ponencias anteriores, nadie da lo que no tiene. ¿Cuál es el poder entonces de esa amabilidad interna? Volvemos al anterior, mi niña. Reparentalizando. ¿Ok? Reparentalizándolo. Es decir, ¿cómo es reparentalizándolo? Es transformando esa mamá interna herida. Entonces, esta sanación de esa madre interna implica esa reparentalización, ofreciéndonos a nosotros mismos lo que es esa nutrición emocional. Es decir, nosotros recibimos en nuestra infancia hasta donde pudimos recibir, pero ¿qué podemos hacer nosotros entonces como adultos en nuestra práctica consciente? Esta autocompasión y ese ser gentiles con nosotros mismos, es decir, tratarnos con la misma amabilidad y comprensión con la que nosotros necesitamos o quisimos ser tratados en la infancia, para sanar a nuestro niño interno y validar esas emociones. Incluso estas emociones que son difíciles, como la rabia, el enojo, la ira, la tristeza. Y por supuesto también el perdón de nuestras propias imperfecciones que terminaron siendo una creencia de ese trato. Ahora sí pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo nos aprendemos, cómo nos nutrimos? Nosotros tenemos que aprender a identificar y satisfacer esas necesidades emocionales. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que reconocerlas y satisfacer nuestras necesidades de autonomía. ¿Qué es autonomía? Tener logros propios, no el guión de vida que nosotros queremos. Es decir, lo hago yo solito, pues. Y son mis logros. Pertenencia, pareja, tener amigos, tener una interacción, pertenecer a sociedades, el logro, lo que yo logro, celebrarlo, validación, es decir, ser visto, ser escuchado, tener expresiones creativas, tener espacios para relajarme. Muchas veces sentimos culpa de la relajación, porque entonces cuando nosotros estábamos relajando, cuando éramos niños, nos llamaban vagos, decíamos que éramos unos perezosos, que nos pasábamos todo el día durmiendo, todo el día viendo televisión. Nos sentimos culpa de adultos y necesitamos estar trabaja y trabaja.
el propósito, tener un propósito, una meta, un allá y entonces, tener amor, recibir amor, tener seguridad. Eso es muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos que aprender a dar y recibir con conciencia en nuestras relaciones, y eso lo vemos en sistémica como el equilibrio entre dar y el tomar. Entonces, eso implica establecer límites saludables en nuestras relaciones, es decir, aprender a decir que no cuando no es necesario, a proteger nuestra energía, a rodearnos de personas que nos nutren, que nos respeten. Debemos aprender a buscar y a ofrecer, a dar apoyo emocional, que es muy importante, recibir ayuda cuando la necesitamos y dar nuestro apoyo de manera genuina realmente cuando nosotros lo sentimos y no caer en patrones de codependencia. Es decir, yo voy, les pego una relación negativa en alguien para ir a resolver. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí entonces entramos con este regalito que yo quiero traerles, que es con este decálogo de autocuidado emocional. También le pueden dar cambio, ¿ok? Número 1, conecta contigo en el silencio. Deepak Chopra dice que es importante que nosotros hagamos silencio al menos 15 minutos al día. Y mientras más tiempo hagamos silencio, mejor. Necesitamos equilibrar nuestros pensamientos, tener contacto con nuestros pensamientos, positivos o negativos, porque si son negativos tenemos que transformarlos y si son positivos debemos reforzarlos. Escribe lo que sientes, escribe cartas de drenaje. Así no le entregues, escríbele una carta con tu sentir a tu mamá, pero necesitas sacar lo que llevas adentro y vivir las emociones, conectar con esas emociones mientras los estás haciendo. Después, si tú quieres, lo quemas, haces un acto de psicomagia, en fin, pero lo importante es que lo drenes. Abraza la naturaleza. Nosotros, imagínense ustedes cuán importante es que regula nuestro sistema nervioso. Abrazar un árbol, caminar en el césped, oler las flores, sentir el aire que toca nuestra cara, sentir el mar, es muy importante. Alimenta tu mente con lectura, es decir, siempre puedes crecer, siempre puedes mejorar, siempre puedes transformar. Valora tus vínculos, es decir, valora a las personas que realmente te quieren y los comparte con ellos, eso es importante. Deja que la música te abrace. Así no sepas bailar, que tienes dos pies izquierdos, no importa, pero conecta con la música, es bailoterapia, como tú lo quieras llamar, pero conéctate con eso, danza, siéntelo, que sientas el vibrar, no importa los movimientos que hagas, pero siéntelo, y eso te va a permitir transformar. Agradece las bendiciones que tienes todos los días, tener techo, tener comida, tener cama, tener alguien que te quiera, que te dé un besito, todo lo que viene a tu vida, las oportunidades, la luz del sol, la naturaleza, que tienes un espacio para estar solito y leer sin interrupciones, hasta eso se agradece. Mueve tu energía, muévete. Cuando sientas algo, muévete, respira si tienes rabia, respira si tienes tristeza hasta que lo drenes, brinca si tienes ansiedad, haz ejercicios, hay terapias inclusive hasta de grafología, donde tú puedes a través del rayado drenar emociones, y eso es muy, muy importante. Mueve los espacios, crea, exprésate a través de la pintura, la poesía, el arte, el color, y por supuesto, honra tu descanso, que es algo sumamente importante. ¿Qué nos llevamos a casa? Nos llevamos a Eileen, ya casa, te invito a que vayas ahí, ya ya estamos vayas cerrando, cerrando, sí, por ya favor. estamos cerrando. ¿Qué nos llevamos a casa? Aquí tenemos esta metáfora bien bonita, ¿verdad? Y decimos, nuestra madre interna se forma, número 1, en la casa. Pero si las heridas tempranas influyen en nuestra vida adulta, somos como ese arbolito que se seca. Sin embargo, cuando nos damos el permiso de sanarla, de sanar esa madre interna, entonces podemos florecer y nos podemos nutrir como ese arbolito. Pasamos a la siguiente. Ya por último, me gustaría cerrar con esta reflexión, ¿no? Que dice que dentro de ti reside una fuerza que es increíble y una capacidad innata para sanar y para crecer. Reconectar con tu mamá interna es despertar esa resiliencia y permitirte recibir el amor, el cuidado que tú siempre has merecido. Tienes que abrazar ese camino de amor propio con valentía, con esperanza, que el futuro está lleno de posibilidades para que tú puedas tener una vida nutrida a nivel emocional. Vivir una vida feliz es honrar la vida. Honrar la vida
es honrar a mamá, porque nadie honra a mamá sin sufrir, sufriendo. Perdón. Muchas gracias. Ajá, Que gracias a ti, Eileen, felicitaciones. Un inmenso gracias. placer que hayas compartido esta hermosa presentación. Y bueno, gracias a todos ustedes. Nos quedamos para recibir los regalos que nos están ofreciendo nuestros ponentes. Así que en primer lugar le voy a dar la palabra a Nersa, Gracias, que va corazón. a sortear 3 terapias. Gracias, amada Loreni. Gracias, mi bella maestra, por esa hermosa ponencia, mi bella Ilina Suárez. Bueno, mi amor, hoy quiero dejarles mi número de contacto +569-3577-8492. Para las 3 primeras personas que me escriban, cada una va a tener a escoger una de las terapias que realizo. En este Entre momento, ellas, Nersa, en este momento, sí, listo. eh, me escriben 3 personas por el contacto y las Escríbanle tres primeras de personas una que lo hagan, vez. muy bien. Entre constelaciones familiares, terapia de Más, regreso al vamos a inicio, repetir el número, discúlpame, Nersa, más más 50 y 569-3577-8492. más 563577 Más 569-3577-8492. Aquí ya hay una persona que me escribió, Listo, Maribel ya ahí Durán. está el teléfono de Nersa. Adelante, faltan 2 personas. Maribel Durán, regreso al inicio. Carmen Sánchez, yo quiero mi regalo, por favor, sería la segunda. Y faltaría una, que la siguiente que me escriba, esa es. Ok, Aquí ya me escribió otra persona, vamos a listo. ver, veo un número de teléfono, se está abriendo, dice, soy Gabriela. Muy bien, Perfecto. para la terapia. Allí están las 3 personas, felicitaciones. Felicitaciones, muchas gracias. Eileen les va a regalar un PDF que ya yo se los voy a pasar por el grupo. Y Salvatore va a regalarles una sesión de terapia cuántica alternativa del 1 al 50. Colóquenme en el chat un número del 1 a 50 y yo tengo aquí el número ganador que ya él me dijo. Así que la persona 26, 21, 11, 10, 47 pasa muy rápido. Salvatore, me ayuda porque están pasando muy rápido. No, no, aún no lo han colocado. Están cerca, están Momentos de cerca. tensión. Sí. Están cerca. Nada, nada. Continúen del 1 al 50. Continúen. O sea, se hace una tómbola ahí. Wow, pero ¿por qué será tan difícil, Salvatore? Y es fácil el número. No entiendo. Yo tampoco. Listo. Jackie. Jackie, Ya, ok. Jackie, el 37. Aquí está el 37, se los muestro. Aquí está, ya va. Déjenme colocarlo en la pantalla, vamos a ver si así. O si no, yo les paso el captura en el grupo para que no haya Sí. ningún tipo de duda ni picardía de Ay, nada. gracias. No, no. Jackie, la ganadora. Jackie. Jackie es Pessoa. Bienvenida, Jackie. Jackie, Bueno, si quieres Jackie, anota te mi Ay, comunicas, teléfono, sí, te comunicas con ano- Salvatore, por favor. anota sí, mi anoto. teléfono, que es, Felicitaciones, Sí. Jackie. Ay, mira, Excelente. gracias. más 39,
392-148-6902. Ya. Ay, qué emoción, gracias. Bueno, ese es Gracias, el premio por Bienvenido. estar Salvatore. aquí. Fíjense, fíjense. Además, el doctor Ricardo Delgado me compartió 2 PDFs para que ustedes lo puedan obtener. Se los voy a enviar por el grupo. Y además, Ricardo, tú pudieras decirle de qué manera van a recibir la constelación la persona que vaya a ganar vaya a salir sorteada. La primera persona que me envíe mensaje a mi número más 58 78 62 355 y nos ponemos de acuerdo para hacer una constelación. Más Ya me cinco. enviaron, ya Ya. me enviaron. Fueron más rápida que yo. Ya me Listo. enviaron. Excelente. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Compártenos el Neri nombre. Dávila. Neri ¿Quién? Dávila. Neri Dávila. Neri Dávila. Ajá. Felicitaciones, Neri Dávila, porque se Gracias. ganó una constelación. Bueno, muchas gracias. De más está decirles que me siento muy satisfecha, muy orgullosa de cada uno de ustedes, de los ponentes principalmente que han dado toda su energía, su conciencia, su sabiduría y su conocimiento en este espacio de creación y divinidad. Gracias, 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 mi honra y mi respeto. Y muchas gracias a todas estas personas que hoy nos acompañaron. Felicidades en su día, felicidades a esos seres de luz que traen luz a la vida. Felicidades a sus madres aquí en este plano y en cualquier otro plano. Así que un abrazo desde mi corazón, desde Venezuela. Muchísimas gracias a todos y bendiciones infinitas. Permanezcan en el grupo para que puedan recibir sus regalos. Gracias, gracias, gracias. Les voy a enviar la grabación ya Gracias. mañana o en el transcurso del día porque ya me corresponde descargarlo. Si alguien quiere tomar la palabra, hay 5 minuticos para que nos despidamos. Mira, gracias a todos. Me encantó compartir con todos los ponentes que están aquí. Me siento orgulloso de estar en este equipo. Gracias a todos ustedes porque también aprendí mucho de ustedes. Gracias a todos los que participaron. Y Lorene, para ti lo máximo, top. No Gracias, hay gracias. palabra. Ok. Gracias a Gracias, usted. Lorenis. Excelente tu liderazgo, mi amor. Gracias por este maravilloso trabajo que estás llevando a cabo. Gracias a todos mis colegas ponentes. De todos aprendí. Me voy muy agradecida y satisfecha. Por Todos supuesto, yo los que también se dieron el aprendo de permiso ustedes. de estar, de recibir, dar y recibir es lo mismo. Todos somos uno. Es tanto así que todas las historias se parecen. Y cada vez que hablaban uno de ustedes, yo decía, ah, como que sí me pasó esto. Ah, como que sí también. Ah, como que sí. Y todos de alguna manera nos identificamos con todos. Por eso que la energía es sagrada y es muy valiosa, porque cuando nos unimos en estos espacios, wow. O sea, es maravilloso todo lo que se siente. Gracias, Nersa. Gracias, Salvatore, Francis, Luis. Ricardo, muchísimas gracias y que Dios le multiplique en vida, salud, conocimiento, sabiduría y muchas bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos. Chao.